El acta de la sesión número 66 se da por aprobada. El acta de la sesión 67 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario hará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Director Nacional del Instituto de Previsión Social, a través del cual remite informe trimestral por concepto de pilar solidario de pensiones y pensión garantizada universal. Oficio del Jefe de Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, a través del cual hace llegar respuesta a oficio número 100 de la Comisión sobre denuncia de trabajadora por maltrato laboral que se desempeña en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señalando al respecto que el Ministerio no ha tenido acceso a la información relativa a la denuncia e indica que el Estatuto Administrativo, en su artículo 37, dispone que los sumarios serán de naturaleza reservada. Oficio de la señora Subsecretaria de Educación, a través del cual hace llegar respuesta a oficios números 448 y 459, ambos del año 2021, acerca del requerimiento expresado por el Sindicato de Trabajadores del Colegio San José de la Comuna de San Carlos, de la región de Ñuble. Un oficio del señor Subsecretario de Redes Asistenciales, mediante el cual hace llegar primer informe trimestral del año 2023, glosa número 14 sobre licencias médicas del año a la fecha, dando cumplimiento a la ley de presupuestos del presente año. Una carta de la jefa de gabinete del ministro de Hacienda, a través del cual agradece y excusa la participación del señor Mario Marcel en la sesión del día de hoy debido a compromisos impostergables. Al respecto comunica que en su representación asistirá la señora Heidi Barner, subsecretaria de Hacienda. Carta del señor Cristian Vivar, director nacional del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de la Construcción, Montaje Industrial y otros, Sintec Chile, por medio de la cual solicitan audiencia con la Comisión para entregar una serie de indicaciones al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para ampliar el número de delegados sindicales por obra o faena y regular la duración de su fuero laboral. Un correo electrónico de la señora Pamela Carrasco, secretaria del Colegio de Profesoras y Profesores de la Comuna de Ancud, mediante el cual solicitan audiencia a la brevedad con la Comisión para dar a conocer la difícil situación que está atravesando el gremio e informa que el día martes 9 de mayo serán recibidos por la Comisión de Educación y esperan ser recibidos por esta instancia. Asimismo, adjuntan antecedentes para conocimiento de sus señorías. Y por último, señor presidente, una carta de gremios MIPYMES por el diálogo constructivo en el marco del estudio del proyecto de ley sobre salario mínimo, en la cual firman 67 organizaciones. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Se ofrece la palabra en varios. Adelante, diputado Loé. Presidente, saludar a la ministra y a todo su equipo y al subsecretario. Perdón, ministro. Preguntarle a través suyo, presidente, preguntarle a usted, presidente, básicamente, es que tengo entendido que las indicaciones no han entrado. Nosotros no las tenemos todavía. Pero no nos ha llegado a nosotros. Entonces, pero por WhatsApp. Ok, pero a raíz de que no nos habían llegado antes, ¿existe la posibilidad de preguntarle a la ministra por su intermedio, presidente, si que nos va a permitir tener más tiempo y si vamos a escuchar a las pymes que representan a la mayor cantidad, digamos, para saber cuál es su opinión con respecto a este proyecto y saber en qué variación tienen o no tienen la ayuda que van a ir hacia las pymes? Porque fue lo último que conversamos en esta comisión, presidente, fue que nosotros fuimos súper claros en que si no se escucha a las pymes, difícilmente vamos a poder llegar a un acuerdo. Porque el salario mínimo hay que subirlo, pero hay que subirlo a cara y también escuchando a las pymes y no solo a la CUT. Eso, presidente. Muchas gracias. Ok, gracias. Se ofrece la palabra en varios. Diputado Leal. Presidente, sobre el mismo punto del diputado Lavé, nosotros dimos nuestros votos, en el caso de nuestra bancada, en general la idea de legislar porque lo que pedimos es que se escuchara a las pequeñas y medianas empresas. Ese fue el voto de confianza que dimos y esperamos que eso se cumpla. Bajo esa premisa votamos en general la idea de legislar. Entonces me gustaría saber si en esta sesión vamos a escuchar o no a las pymes, pero las pymes que representan a la mayoría de las pymes, no las que representan a 40.000 pymes, a las que representan 600.000 pymes.
¿ya? No ese pseudo acuerdo que firmaron por ahí que no representa a las pymes. Entonces quiero saber si se va a escuchar o no a quienes tienen que pagar el sueldo, porque el acuerdo que hace el gobierno con la CUT, con el Partido Comunista, no nos representa. Entonces queremos saber si se va a escuchar o no antes de votar. Y de eso va a depender cómo, al menos yo voy a votar en esta comisión. Eso, presidente. Muy bien, ustedes saben que yo estoy reemplazando al presidente, así que hay algunas de las preguntas que le vamos a pedir al secretario que las conteste. Secretario, ¿quiénes están invitados hoy día a exponer? Además de, le damos la bienvenida, en todo caso no le hemos dado la bienvenida a la señora ministra del Trabajo, Janet Jara, al señor ministro de Economía, Nicolás Grau, y a la señora subsecretaria de Hacienda, Heide Werner. Le damos la bienvenida y a ver si puede contestar esas preguntas respecto a quiénes más están invitados a esta sesión en que hay un presidente accidental. Muy bien. Están invitados, presidente, la señora ministra del Trabajo, el señor ministro de Hacienda, el señor ministro de Economía, la subsecretaria de Hacienda y la CUT. Solamente ellos. Muy bien, esos son los invitados por el presidente de la comisión. Adelante, tiene la palabra en varios. Sí, presidente, es que, bueno, la verdad que nosotros esperábamos tener aquí un mejor desempeño y un mejor ánimo para enfrentar esta discusión. Como dijo Henry, nosotros hace unos días votamos a favor de la idea de legislar justamente esperando y teniendo la esperanza de que se llegara a un buen acuerdo con la pequeña empresa. Al parecer eso no fue así. Pero lo que más me preocupa es la carta que manda la pequeña empresa que tenemos hoy día a todos los parlamentarios en nuestros mails, porque hay dos puntos que a mí me preocupan especialmente. Primero, decir que el punto 3 dice que la fórmula de subsidio propuesta por el gobierno fue más baja de lo esperado, era descendente y no consideraba permanencia en el tiempo, ignorando la máxima que indica gastos permanentes e ingresos permanentes. Y ellos también hacen una propuesta que nosotros estuvimos discutiendo en la ley de la reforma tributaria, ¿cierto? Que era mantener el beneficio de la ley de 21.256, que era mantenerlos tributando al 10% en vez del 25%, porque la ley se terminó el 31 de diciembre, según lo dejó establecido la ley del presidente Piñera. Pero lo que más me preocupa es el punto 6, yo no sé si los colegas lo leyeron, pero dice: rechazamos que el gobierno falte a la verdad, utilizando los medios de comunicación para generar una falsa sensación de acuerdo con los gremios productivos del país, cuando en la práctica estuvimos muy lejos de aquello. Entonces, cuando la PYME, 65 pymes, entre las cuales están las más importantes, acusan al gobierno de mentir, para nosotros es súper complicado venir a aprobar un proyecto, ¿cierto?, que primero no conocemos porque no hemos visto las indicaciones, pero segundo, que se haya hecho de una manera que yo estimo insuficiente y también de una forma bastante fea, por decirlo de alguna manera simple. No se puede tratar de empatar a este grupo importante de pequeñas empresas poniendo a organizaciones, a cualquiera. Faltó poner la Confederación de la Producción del Comercio de Titirilquén o de Cachiyuyo, para poderle empatar a la cantidad de organizaciones que son serias representantes de las pymes. Entonces, nosotros creemos que el gobierno, antes de exponernos, debiera explicarnos cuál fue el procedimiento del acuerdo que se tomó, cuáles son los montos reales y cuáles son los plazos, porque en base a eso nosotros vamos a poder votar mucho más tranquilos e informados. Pero como le digo, esos dos puntos son los que a mí más me preocupan. Primero, que se llega a un acuerdo que es absolutamente insuficiente. Y por último, decirle, presidente, que hace unos días unos economistas hicieron un debate respecto a esto mismo. Y uno dijo una cosa que es muy relevante. Dijo: bueno, si el gobierno estima que tiene que ayudar a la pyme, ministro, por su intermedio, es porque sencillamente el mercado laboral no está en capacidad de resistir estos 500.000 pesos. Así de simple. Entonces, si ustedes estiman que el mercado laboral resiste los 500.000 pesos, entonces no le entreguemos ayuda a la pyme. Pero si ustedes están dando una clara señal de que en este momento no se puede pagar, es sencillamente contraproducente. Cuando se produzcan los desempleos o las quiebras de la pequeña empresa, ministro, ¿a quién le van a venir a responder? A usted seguramente no. Entonces, a usted seguramente no va a responder por los desempleos que se puedan producir, porque además de este aumento de cotización, aumento de salario, viene el aumento de cotización previsional en un 6%, la rebaja horaria de 45 a 40 horas y un largo etcétera. Entonces, no hagamos una agenda para cumplir el programa de gobierno en desmedro de la pequeña empresa. Porque, ministro, yo lamento decirle aquí, pero aquí el argumento que dieron la semana pasada los ministros antepasadas fue que ellos tenían que hacerlo porque era parte del programa de gobierno.
Entonces, eso no es un argumento para la pequeña empresa ni tampoco para los trabajadores de Chile. Gracias, presidente. Gracias. ¿Hay algún varios que no tenga que ver con el punto de tabla? Porque estamos adelantando el punto de tabla. Entonces, ¿no hay ninguno? Ok, entonces vamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio, votar en particular el proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que, comillas, reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, aumenta el universo de beneficiarios y beneficiarias de la asignación familiar y maternal y extiende el ingreso mínimo garantizado y el subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas en la forma que indica, correspondiente al boletín 15864-13, calificado con urgencia de discusión inmediata. Tal como señalábamos, en esta sesión han sido invitados los ministros de la ministra del Trabajo, el ministro de Economía, la subsecretaria de Hacienda, que están aquí presentes. Entonces, se ha adelantado discusión respecto a la materia. Señalar que respecto a las pymes ha habido una división, por lo que uno observa, ha habido una división que algunas están a favor y otros están en contra del acuerdo. Le vamos a pedir al Ejecutivo que exponga sobre la materia y sobre una indicación que entiendo que ingresó hace algún rato. Así que, señora ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, en primer lugar, saludar a las diputadas y los diputados presentes, así como también a los funcionarios del Congreso Nacional. Junto con el ministro de Economía, Nicolás Grau, y la subsecretaria Heidi Werner, hemos venido a dar cuenta de lo que ha sido el establecimiento de una política de apoyo para el pago de salario mínimo, concentrada, ¿cierto?, en las empresas de menor tamaño de nuestro país, política inédita que se inaugura el año pasado y que no existía antes ni existe en muchos otros países, pero que en Chile se ha considerado, dado que tenemos una gran cantidad de empresas que entregan empleo, importante poder también apoyarla en este cambio al monto del salario mínimo, teniendo a la vista lo que señalamos antes de que se iniciara la semana distrital, ¿no? Que en Chile cerca de 906.000 trabajadores viven con el salario mínimo, que este incremento se va a hacer de forma gradual en el tiempo, que aunque algunos le atribuyan efectos a las 40 horas, todavía ni siquiera han entrado en vigencia y van a entrar en vigencia en 12 meses más gradualmente, y que aunque algunos también quieran atribuir aquí que no se puede avanzar en salario mínimo porque hay una cotización previsional, señalar que esto hace 10 años está pendiente de resolverse. Por tanto, en realidad, atribuirle características a cambios que no han cursado siquiera, en realidad, a nuestro entender, no hace más que intentar retardar la discusión del salario mínimo, sabiendo que además queda solamente esta semana legislativa y la próxima, porque la siguiente también es distrital, y tanto los empleadores como los trabajadores deben saber cuánto van a ganar y cuánto van a pagar. En ese sentido, atendiendo que hay distintas preocupaciones de los parlamentarios, presidente, por su intermedio, quisiéramos solicitar que pudiera exponer el ministro de Economía conforme lo comprometimos, y a lo mejor de esa exposición se pueden despejar varias dudas, ¿no? Más allá de posiciones legítimas que pueden ser diversas, pero seguramente muchas dudas van a poder quedar resueltas en el camino. Así que si le parece bien, presidente, creo que es importante que el ministro de Economía pueda exponer. Muy bien, gracias la ministra. Gracias, presidente. Va a tener la palabra el ministro de Economía de reglamento. A ver, de reglamento. ¿Artículo? Wow. No. Ya, no se ponga como el presidente de la Cámara. Oiga, presidente, lo que pasa es que hay un problema de forma, porque las indicaciones no han sido dadas en la cuenta de la sesión de la sala, por ende se entienden como que no han ingresado, por ende no se pueden votar. Entonces yo necesito que el secretario lo pueda confirmar si es así, y si no, tenemos que suspender, no sé cómo se hará legalmente o en base al reglamento. Gracias, presidente. Las indicaciones, señor diputado, no necesariamente deben figurar en la cuenta de cada sesión. Tanto es así que la ministra puede presentar la indicación en este momento si quisiera. Las indicaciones son... En cualquier momento se pueden presentar las indicaciones, incluso usted las puede redactar en este momento y presentarlas, sin que necesariamente tener la cuenta de la sesión. Resuelto el punto de reglamento. Muy bien. Señor ministro de Economía, adelante. Muchas gracias, presidente. Saludo a las y los diputados presentes. Por su intermedio voy a hacer la presentación que señalaba la ministra Jara. Si es posible que se comparta la presentación. Sí. Espera un poquito que... De
Economía. Sí, lo voy a hacer. Ahí está. Antes de partir, voy a dar un antecedente que creo que es importante para la conversación. Mañana está fijada la sesión en la Comisión de Economía y hay invitada en torno a unas 15 organizaciones de pymes, tanto de quienes firmaron el acuerdo como no lo firmaron. Así que creo que vamos a tener un muy buen debate para poder escuchar las distintas posturas. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que les voy a presentar acá es una breve descripción de cómo funcionó el subsidio que se aprobó el año pasado, prácticamente por unanimidad. Voy a describir en qué consistió este acuerdo con los gremios de las MIPYMES. Después voy a contar la parte principal del acuerdo, que tiene que ver con la característica del nuevo subsidio. Y luego voy a señalar los otros 9 puntos que se acordaron con los gremios. Algunos de ellos son parte de las indicaciones que ingresamos como Ejecutivo, otros en cambio avanzan en otro espacio. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, como ustedes saben, este es un subsidio, como bien decía la ministra Jara, que es inédito. Nunca habíamos tenido un subsidio que fuera a las MIPYMES para efectos de pagar el salario mínimo. Este es un subsidio que es bien importante explicar esto, se paga a la empresa, no a los trabajadores, pero para efectos de calcular el subsidio que le corresponde a cada empresa, se calcula cuántos trabajadores estaban ganando el salario mínimo con anterioridad a la implementación de la reforma. Y luego lo que se hace de forma muy simple es que se multiplica esa cantidad de trabajadores por un monto de subsidio que es por trabajador. Entonces, por ejemplo, si una empresa tiene 10 trabajadores que ganaban el mínimo, actualmente el subsidio está en 32.000 pesos, recibe 320.000 pesos mes a mes. La siguiente diapositiva, por favor. Para tener un poco de perspectiva de cómo funcionó esto hasta ahora, este es un subsidio que es vigente hasta el mes de abril de este año. Este subsidio ha beneficiado a 131.000 empresas, principalmente micro y pequeñas, como ustedes pueden ver ahí, lo que involucra 393.000 trabajadores y trabajadoras. Eso da una idea de que el número promedio de trabajadores que ganaban el salario mínimo en esta empresa es en torno a 3 trabajadores. Por lo tanto, tiene una cobertura importante respecto a tanto la cantidad de empresas como el total de trabajadores. La siguiente diapositiva. Eso es respecto a cómo al subsidio actual. Después voy a volver a explicar cuáles son las condiciones de este subsidio, porque a ese respecto las indicaciones que ingresó el Ejecutivo no varían, no hubo cambios, sino que los cambios son básicamente al monto de subsidio que se calcula por trabajador, dada el alza del salario mínimo que hemos presentado como Ejecutivo. Pero un poco respecto a cómo se gestó este acuerdo, en este acuerdo tuvimos 4 reuniones en las que participé yo y una reunión que fue de mesa técnica, que es esa del 28 de abril. La primera reunión el 14 de abril fue de evaluación del subsidio actual, de su funcionamiento, en que vimos en detalle cada uno de sus aspectos. Y las siguientes reuniones fueron relativas a encontrar un posible acuerdo. Nuestro punto de partida, eso lo voy a comentar después en las negociaciones, fue de 260.000 millones de pesos en total y llegamos a un subsidio que va entre 310.000 y 385.000 millones de pesos dependiendo de las condiciones macroeconómicas, un aspecto en que una variación una innovación de la política respecto al año anterior que voy a explicar más adelante. Respecto a quienes acordaron suscribir esta propuesta, quiero pasar a la siguiente diapositiva para tener un poco de perspectiva. Nosotros el año pasado también logramos un acuerdo, si ustedes lo recuerdan, y también esa vez hubo organizaciones que no firmaron, que por supuesto tienen todo el derecho a hacerlo y han dado distintas razones en ambos casos. Lo primero que quiero señalar es que en cantidad de organizaciones, este año firmaron más organizaciones y hubo algunas que firmaron antes que no firmaron ahora y también sucedió lo opuesto. Para un poco, creo que es importante desdramatizar esta conversación porque por alguna razón que yo no comprendo bien, pero me imagino que no tiene que ver con el sustento, sino con otro, más bien un nivel tal vez de polarización del país los ánimos están más caldeados, digamos. Este año se ha producido un gran debate respecto a quiénes firmaron y quiénes no, cuando la verdad es que si uno compara con el año pasado tuvimos un poco más de apoyo. Entonces, por ejemplo, para ser muy transparente, la multigremial no firmó.
nunca firma en general y no participa, algunas de las reuniones participa, no mucho. Pero por ejemplo la SECH, que sí firmó el año pasado, este año no firmó. Pero este año firmaron 3 ramas de la CONAPYME y el año pasado había firmado solo una, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, estoy nombrando organizaciones importantes de lado y lado para ser súper transparente, de unas que firmaron y otras que no firmaron el año pasado y ahora sí están firmando. Entonces, yo reconozco que, tal como sucedió el año pasado, en el que, dicho sea de paso, logramos unanimidad en el Parlamento con ese acuerdo, junto con el acuerdo que se firmó con la Central Unitaria de Trabajadores, yo reconozco que hubo una cantidad algo menor, pero importante de gremios pymes que no firmaron y que son parte del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, que es donde se da esta conversación, pero creo que es relativamente, al menos igual, si no mejor, que el año pasado el nivel de acuerdo que logramos. Como ustedes se imaginarán, aquí cuento las dificultades que tenemos como gobierno en esto. No es fácil lograr un acuerdo con gremios que son tan diversos, que tienen intereses todos legítimos, por supuesto, pero muy distintos entre sí, y que en muchos casos incluso no tienen acuerdos entre ellos respecto a cómo visualizan tiene que ser las distintas políticas de las MIPYME. Yo en general trato de lograr el máximo acuerdo entre ellos, pero creo que tuvimos un acuerdo bastante amplio. Entonces, en resumen, más allá de las discusiones que existen, lo que ha habido en la prensa, yo diría que este es un acuerdo que involucró una cantidad de gremios importante, mayoritario desde el punto de vista de los gremios que participaron en la discusión. El diputado decía muy bien que después hubo un par de declaraciones, o sea, un par de cartas donde aparecían muchos otros gremios, ¿ya? A mí me cuesta, de ambos lados, de tanto de las que apoyaron como las que rechazaron, me cuesta ver la relevancia de cada uno de ellos, porque son muchos gremios que es difícil tener una... Pero lo que sí puedo decir es que de los gremios que participaron en la conversación y que participaron ya sea por derecho o con voz a voto en el Consejo Consultivo o bien los que fueron invitados, la verdad es que el apoyo fue mayoritario. Eso es el resultado respecto al acuerdo, más allá de que, por supuesto, quienes no firmaron tienen todo el derecho a no hacerlo. Y lo último que me gustaría resaltar, antes de ir al detalle de la propuesta, es que lo que manifestaron los gremios que no firmaron en la reunión, aquí no voy a hacer esto fue una reunión no secreta, digamos, por lo tanto no voy a hacer no voy a compartir ningún antecedente que sea privado. Lo que manifestaron el grueso de los gremios que no firmaron es que no lo hacían producto de que no estábamos bajando el impuesto de primera categoría a 10% de forma permanente, que es coincidente con la declaración que luego plantearon. No hubo grandes críticas al diseño del subsidio, al diseño del subsidio final que llegamos, ¿no es cierto? Por supuesto, con el que partimos sí había críticas y ahí de hecho no teníamos ningún gremio de acuerdo al comienzo. Esa es una visión legítima, pero a juicio del Ejecutivo es una conversación que se dé en el contexto de la reforma tributaria, porque cuando uno reduce un impuesto, luego de 10 años de déficit fiscal, ¿no es cierto?, donde nosotros el año pasado fuimos una excepción, lo que corresponde es ver qué otro impuesto va a compensar esa reducción. Por lo tanto, una reducción permanente tiene que ser discutido en otro espacio. Ese es por eso como Ejecutivo estuvimos disponibles a bajarlo un año para en parte solucionar el problema que se ocasionó producto del rechazo a la reforma tributaria, pero hacer eso solo por un año y dar tiempo de esa manera que lleguemos a un acuerdo en el tema tributario. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cuáles son los principios generales de este nuevo subsidio? Lo primero es que se mantiene el diseño actual. ¿Qué significa eso? Se mantiene cuáles son las pymes que tienen acceso a este subsidio. Se mantiene además que es un cálculo dependiendo de la cantidad de trabajadores que ganan el salario mínimo. Y algo que es importante, se extiende de forma automática a todas las pymes que actualmente lo reciben. O sea, esas 131.000 pymes que actualmente reciben el salario mínimo desde mayo del 2023 van a recibirlo de forma automática. No tienen que solicitarlo nuevamente. Y las que no estén incorporadas, ya sea porque son nuevas pymes o porque no lo solicitaron con anterioridad, va a haber un periodo similar al año pasado y con las mismas reglas para que puedan hacer esa solicitud. Y lo sustantivo es que se mejora el monto del subsidio. Y lo segundo es que se hace una diferenciación por tamaño de pyme para efectos de definir el subsidio del que reciben. Este también fue un elemento que nosotros conversamos con los gremios y no tuvo ninguna oposición en la conversación, más allá de que algunos decidieran firmar y otros no. Define una gradualidad en el cierre del subsidio, el 2025, porque siempre la postura del Ejecutivo, a propósito de una pregunta que se hacía, es que
a las pymes hay que ayudarlas en esta transición, pero el subsidio no puede ser permanente, esa es la postura del Ejecutivo. Sin embargo, lo que sí hicimos, y es yo diría la innovación principal de esta versión del subsidio a las pymes, es que se definió que en caso que las condiciones macroeconómicas estuvieran deterioradas, esa reducción del subsidio se iba a suspender, ¿ya? Y se iba a mantener el subsidio, incluso se iba a incrementar mientras esas condiciones se mantuvieran. Cuestiones que voy a describir más adelante. Una cosa más. Solo para darles un orden de magnitud respecto porque el subsidio van a ver que son muchos números, entonces eso va a marear un poco, ¿ya? Pero es importante llevarlo esto al esfuerzo fiscal que se está haciendo. El esfuerzo fiscal que se comprometió la vez pasada fue de 121.000 millones de pesos. Y lo que estamos haciendo ahora es un subsidio que implica un esfuerzo fiscal entre 305.000 y 378.000 millones de pesos. El primer número en el caso en que ningún mes existan esas condiciones macroeconómicas deterioradas, que después voy a especificar, y el 378.000 millones de pesos es en el caso en que todos los meses esas condiciones estén ocurriendo. ¿Okay? Entonces, como ustedes ven, más allá de las consideraciones legítimas, insisto, de no haber firmado este acuerdo, que en general no tenían que ver con el monto del subsidio, sino más bien con consideraciones tributarias, pero más allá de aquello, es claro a nuestro juicio que estamos haciendo un esfuerzo fiscal importante como gobierno. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como les comentaba antes, va a haber aquí básicamente dos tipos de pymes, las que ya tienen el subsidio, estas 131.000, a las cuales se le extiende de forma inmediata, y las MIPYMES que tienen que hacer la solicitud y que no lo han tenido. La solicitud, para quienes no lo hayan visto del año pasado, es algo sumamente simple. Uno se mete a la página de impuesto interno, pincha un banner que hay ahí con el salario mínimo, pone el RUT de la empresa. Con ese RUT de la empresa se conecta a la base del seguro de cesantía, la página te dice inmediatamente cuál es el subsidio que te corresponde, tú pones la cuenta corriente de la empresa, pones OK y te llega a final de mes el subsidio, algo que debiera tomar no más de 10 minutos en la solicitud. Por eso hablamos de solicitud y no postulación, porque uno, dadas ciertas características, uno sabe en el fondo a ciencia cierta cuál es el monto que va a recibir y lo sabe antes incluso de dar el OK a la solicitud. La siguiente diapositiva, por favor. Explicarles un poco aquí cuáles son las condiciones para recibir este subsidio, que insisto, esto no varía respecto al diseño anterior, pero creo que es importante tenerlas presentes. Acá estamos hablando de empresas que tengan inicio de actividades, ¿no es cierto?, por un monto mínimo de venta, o sea, que estén funcionando básicamente, que tengan por lo menos un trabajador o trabajadora que ganaba el salario mínimo antes de que partiera esta ley, es decir, en el periodo anterior era entre enero y abril del 2022. Se permitió, y esto fue por una indicación de hecho del diputado Ulloa, si recuerdo bien, se permitió que ingresaran personas jurídicas sin fines de lucro y comunidades, que por supuesto pueden también estar pagando el salario mínimo. Y hubo ciertas exclusiones. La principal, bueno, hay temas de empresas del sector financiero que, como ustedes saben, a veces se crean empresas de menor tamaño, no por una razón productiva, sino más bien por otro tipo de razones, algunas loables, otras no tanto. Me refiero a prácticas de elusión tributaria, por ejemplo. Y lo más importante acá es que hay empresas que tienen solo un único trabajador, pero que es el mismo dueño. Entonces, en el fondo se pasa la plata de un bolsillo a otro, por lo tanto no tiene ningún sentido subsidiar si hay un aumento del salario mínimo. La siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba antes, hay un monto del subsidio que se calcula por trabajador. Este es en el nuevo diseño, este monto, a diferencia del diseño actual, varía por tipo de empresa. Ya comenté lo otro. Y lo último es que, si ustedes recuerdan bien, esto no hay una variación este año, sino que mantiene lo del año anterior. Una vez que uno define el subsidio base que va a recibir la empresa, por ejemplo, una empresa de 10 trabajadores actualmente debería estar recibiendo 320.000 pesos al mes, 10 trabajadores que ganan el salario mínimo. Después se dejó en el diseño anterior y que estamos manteniendo un incentivo para que las empresas contrataran más. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si una empresa tenía 10 trabajadores que ganaban el mínimo, y ese era el total de sus trabajadores, si por ejemplo aumentara 5 trabajadores, sin importar si esos trabajadores ganan el mínimo o no, para no generar incentivo a que contraten nuevos trabajadores solo pagando el mínimo, eso implica un aumento del 50% de los trabajadores y eso también implica un aumento del 50% del subsidio. Es decir, el subsidio va variando dependiendo, el monto final de subsidio va variando dependiendo de
el nivel de empleo que está teniendo esta empresa en relación al punto de partida que tuvo como tal. Entonces, y también sucede lo inverso, es una empresa que reduce su cantidad de trabajadores, también reduce el subsidio. De esa manera hacemos dos cosas. Tratamos de no incentivar a que las empresas paguen exactamente el mínimo y por otro lado incentivamos a que contraten más trabajadores, sea cual sea el monto que estén pagando. La siguiente, por favor. Ya, déjenme explicar ahora la innovación principal que hace esta propuesta, que esto fue a solicitud de las pymes. Aquí creo que es importante contar cuáles fueron los argumentos que ellos dieron, que son parecidos a los argumentos que se han dado acá y que son argumentos que hacen mucho sentido. Ellos dijeron: estamos haciendo un aumento importante del salario mínimo, por lo tanto un susto que pueden tener las pymes es que eso tenga un impacto en el empleo. Sobre todo nos decían, ¿qué pasa si aumentamos hoy el salario mínimo y después las condiciones macroeconómicas se deterioran? Por ejemplo, tenemos una crisis más adelante, ¿ya? O baja mucho el empleo, ¿ya? Esto, de hecho, tiene antecedente histórico. A finales de los 90 alguna vez se subió harto el salario mínimo y se definió por un conjunto de años y después vino la crisis asiática, ¿no es cierto? Entonces, siempre se recuerda eso como antecedente de que hay que... ese es como el único problema de fijar alzas de salario mínimo que duren harto tiempo. Entonces, lo que hace esta propuesta es que en vez de empezar a discutir si esto va a impactar o no impactar el empleo, lo que hace la propuesta es que directamente deja el subsidio en función del nivel de empleo que exista. De esa manera protege a las pymes en un contexto macroeconómico desfavorable. Es decir, no tenemos que anticipar acá, que es difícil de anticipar, si esto a nuestro juicio no lo va a tener, pero algunas personas podrían decir sí va a tener un impacto en el empleo, pero en vez de hacerlo ex ante esa definición, lo dejamos que sean los mismos datos, sea la misma historia, digamos, hacia adelante la que nos diga qué es lo que sucedió. Entonces generamos este mecanismo de protección para las pymes. Nosotros propusimos inicialmente que ese mecanismo de protección solo dependiera del empleo, porque es lo que a uno en última instancia le interesa acá. Es decir, cuando el empleo bajaba mucho, se activa el mecanismo de protección. Lo que propusieron las pymes en la negociación es que también dependiera del crecimiento o del... Voy a decir el IMASEC, aunque en realidad no es el IMASEC, sino que el PIB que calcula trimestralmente el Banco Central. Entonces, finalmente, dejamos las dos condiciones. Les voy a explicar cómo son las dos condiciones. Una de ellas va a ser más fácil de ver, la otra va a ser un número en el cual probablemente ustedes no estén familiarizados porque es un número que se ocupa poco, pero para darles una idea de cuán recurrente podrían ser estas situaciones macroeconómicas deterioradas, si uno toma el periodo 2010-2022, este mecanismo se habría activado durante 56 meses, es decir, un 36% del tiempo. Quiero señalar esto para decir que no estamos poniendo condiciones que no tienen ninguna probabilidad de ocurrencia, para que en un caso pongamos un subsidio más alto sin probabilidad de ocurrencia y tengamos el subsidio más bajo en un contexto que va a ser el que siempre va a ocurrir, sino que buscamos poner efectivamente un nivel de, digamos, una condición macroeconómica que tenga antecedente histórico, es decir, que efectivamente ocurra cada cierto tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, la primera condición es que existe un bajo empleo. Acá, solo una explicación menor, no lo definimos respecto a desempleo, porque el desempleo no solo depende de la cantidad de empleos que se generan en la economía, sino que también depende de cuánta gente sale a buscar empleo. Por ejemplo, este último trimestre, la economía ha estado creciendo empleo, ha estado aumentando su empleo en términos netos, ha generado más empleo de los que se destruyen. Sin embargo, el desempleo ha aumentado. Y eso es porque, junto con el aumento de la creación de empleo, más personas han salido a buscar empleo. Como nosotros lo que nos importa es proteger a las pymes, lo que nos importa es el nivel de empleo que genera la economía. Entonces, el indicador que corresponde es ese nivel de empleo y, en particular, lo que nos interesa defender es el empleo formal. Entonces, lo que hacemos es construir una razón, un índice, que es la tasa de asalariados con cotización previsional pagadas por empleador. Y lo que definimos es un nivel. Nosotros habíamos propuesto inicialmente 34,1 como mecanismo de activación, que tenía que ver, un tema técnico, con una desviación estándar respecto al promedio. Lo que ellos propusieron como pyme fue finalmente 34,5, y entonces ahí en rojo se ve en qué momentos se ha activado esto y en qué momentos no ha estado activado. Por ejemplo, en la mitad del gobierno del presidente Piñera estuvo activado, pues estuvo bajo el empleo ahí, y también estuvo activado durante el COVID. La siguiente, por favor. Después está la otra, que es más simple, es que tengamos una recesión técnica. ¿Cómo se define una recesión técnica? 2 trimestres consecutivos en que la economía respecto al trimestre anterior está cayendo. Y ahí están en rojo los periodos en los que ha ocurrido. Entonces, por ejemplo, en la crisis subprime tuvimos eso,
también lo tuvimos en el 2017 y lo tuvimos durante el 2022. Es decir, los 3 primeros trimestres del año pasado tuvimos recesión técnica. Entonces, cuando uno junta estas líneas rojas con las líneas rojas anteriores, es allí cuando se da cuenta que hay 36 meses, 50 y tantos meses, que un 36% del total de meses en que esto hubiera estado activado. Y lo interesante, y aquí es una contribución de lo que fue la negociación, es que esto se activa en momentos distintos. O sea, por ejemplo, como la caída durante el COVID fue tan rápida, solo bajamos un trimestre. Entonces no hubo recesión técnica, a pesar de que la economía bajó mucho, pero sí bajó el empleo. Entonces ahí se activa la razón de empleo, no se activa la parte de recesión económica. Y lo opuesto ha ocurrido en los otros lados. O sea, nunca se han activado al mismo tiempo, y por eso es importante que cualquiera de las dos que ocurra activa el mecanismo de protección. No solo si puedo volver a la lámina de atrás para sacarle una foto, que es muy interesante. La podemos compartir esta presentación también. Ya, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Ya, vamos ahora a cómo funciona el subsidio. Entonces, yo diría es el corazón del acuerdo que firmamos con este grupo importante de gremio, porque esto especifica cuánto va a ser el subsidio cada mes. Más bien está especificado cada semestre, están organizados en general, sobre todo el 2023 y el 2024, y como ven, el subsidio varía dependiendo si son micro, pequeñas y medianas. Y entonces, lo que está a la izquierda son los subsidios que existen sin mecanismo de protección, es decir, en un escenario extremo en que nunca se active este condicionante macroeconómico, y lo que está a la derecha, las 3 columnas, es con mecanismo de protección. Acá lo que nosotros hicimos, ustedes se preguntarán cómo llegamos a estos números. Básicamente, ¿cómo llegamos a estos números? Si uno mira sobre todo la columna de la derecha, esto cubre cerca del como el 90-95% del alza real del salario mínimo. Eso es lo que cubre. El primer año lo cubre en los 2 escenarios, porque en los 2 escenarios es igual el primer año, no hay ninguna variación. La diferencia entre el 2024 de un escenario y el 2024 del otro escenario es que nosotros, como pensamos que este subsidio tiene que ir cayendo en parte, lo hacemos que vaya cayendo en el caso de la parte izquierda, y en el caso de la lámina derecha ahí no va cayendo y se mantiene mucho más alto, justamente porque decimos, bueno, nosotros creemos que no tiene que ser un subsidio permanente, pero en caso que la condición macroeconómica esté compleja, sí hay que sostenerlo en el tiempo. Y por eso que cuando ustedes ven las columnas que están en naranjo, si eso fuera naranjo o color salmón, no sé cuál sería uno de esos 2 colores, ahí ustedes pueden ver que no baja, sino que se sostiene en el tiempo. En términos fiscales, esto repito lo que dije con anterioridad, nuestro cálculo es que esto implica un esfuerzo fiscal total de 310.000 millones de pesos en el escenario extremo en que nunca se activaran las condiciones macroeconómicas desfavorables, y en el otro escenario estamos hablando de 385.000 millones de pesos. Esto segundo es 3 veces los montos que comprometimos en el acuerdo anterior. O sea, no es que sea, digamos, un esfuerzo menor. La siguiente, por favor. Ya, déjenme explicar ahora cuáles fueron los otros acuerdos, ¿ya? O los otros componentes del acuerdo. Y voy a dividir esto en cuáles son las medidas que ingresaron como indicaciones a este proyecto, ¿ya? Y cuáles son medidas, algunas de ellas legislativas y otras no, ¿ya? Que complementan este acuerdo. Lo primero, que fue algo solicitado de manera muy transversal, más allá de la discusión de si esto tenía que ser permanente o transitorio, nosotros comprometimos a extender hasta diciembre del 2023 la tasa de impuesto de primera categoría para aquellas empresas acogidas al régimen ProPyme general. Insisto, aquí el debate fue si esto tenía que ser permanente o no. Nosotros propusimos hacerlo transitorio para justamente esa conversación de la situación de más largo plazo se dé en el contexto de la reforma tributaria. Lo segundo es que, como ustedes recordarán, ustedes como Parlamento aprobaron de hecho de forma unánime esta ley que traía un nuevo FOGAPI, el alivio de deuda tributaria. Y el alivio de deuda tributaria son condiciones totalmente excepcionales para repactar una deuda que exista con la Tesorería General de la República. En 3 sentidos son excepcionales. Pasa de 24 cuotas a 48 cuotas. No exige ningún pie, normalmente te piden 20, 30% de pie para repactar. Y tercero, condona el 100% de las multas y los intereses. Normalmente te condonaban un 60% a lo más.
Solo por la parte de condonación estamos hablando de más de 500 millones de dólares que se han condonado a las pymes producto de esta ley. Y esta ley terminó más bien el 30 de abril, y lo que estamos haciendo acá a solicitud de las pymes es mantenerla hasta el 31 de marzo del 2024. Esto ha beneficiado a 70.000 pymes actualmente y ha implicado en torno a 500 millones de dólares. Y por último, una demanda más yo diría, de reconocimiento político de las pymes es que ellas quieren, ellas ya participan en el Consejo Superior Laboral, que dirige la ministra, ¿ya? Pero en la actualidad el representante de las pymes es nombrado por la CPC. Que tiene una cierta lógica esto, no es que sea algo antojadizo, porque la CPC es la organización empresarial principal del país, por lo tanto ellos nombran el quien representa a los gremios de las pymes. Como tenemos el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, y eso también es una institucionalidad relevante, lo que nosotros conversamos es que ahora él o la representante de las MIPYME sea nombrado por el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. Así que eso tiene que ver más bien con un reconocimiento político a ellos como quienes representan de mejor manera sus propios intereses. Eso es lo que viene como indicaciones. Ahora vienen los otros compromisos que señalamos. El primero es que hay una moción que se llama de olvido financiero, ¿no es cierto?, donde no sé quiénes están de acá, pero yo creo que tú estás en esa moción, la diputada Sicardini, creo que es parte de esa. Sí, parte de esa moción. No sé si hay alguien más, porque entiendo que es bastante transversal esa moción. ¿Qué es lo que dice esta moción en lo que nosotros vamos a acelerar, ¿no es cierto?, dándoles las urgencias que correspondan? Lo que señala es que si hay una pyme que tiene una deuda de hace más de 5 años, si tú como pyme te vas a un juicio respecto a esto, normalmente el juzgado te va a dejar sin efecto esa deuda, ¿no? Sin embargo, eso tiene que pasar por un juicio. Y en la actualidad, a pesar de que esa deuda quedaría sin efecto si no va por un juicio, cuando tú pides un préstamo, la pueden considerar para efectos de definir tu riesgo crediticio. Entonces, lo que estamos señalando es que los bancos no van a poder considerar tal información a la hora de determinar el riesgo crediticio. Esto es bien importante para que las pymes no sean discriminadas, ¿ya? Por otro lado, hay un tema de deuda previsional que es muy complejo y sensible para el gobierno. Por supuesto, la preocupación principal del gobierno en el caso de la deuda previsional es la deuda propiamente tal, ¿no es cierto?, y proteger a las y los trabajadores respecto a algo que nunca debió suceder, que es que no se hayan pagado sus cotizaciones. Y entonces las pymes pedían dos cosas: una, revisar la deuda hacia atrás, y otra, preocuparse hacia adelante, ¿ya? Respecto hacia atrás, lo que nosotros comprometimos como Ejecutivo es que se condonara, si existe una repactación, se condonara la deuda que es de cargo al fisco, que son las multas. No se puede condonar los intereses porque esos son deudas con los trabajadores, ¿cierto? Y respecto al futuro, estamos señalando que vamos a ingresar un proyecto de ley para que se puedan reducir las tasas de interés asociadas a la penalización de este no pago de cotizaciones. Sabemos que es una señal compleja, quiero ser muy transparente en esto, porque no queremos dar con esto una señal política de que, digamos, esté bien que no se paguen las cotizaciones, ¿eh?, que debiera ser de especial preocupación de esta comisión, pero consideramos que hay cierto margen, dado lo alto que son las tasas de interés, para bajarlo en el caso de las pymes. Entonces, respecto a flujos futuros, estamos haciendo algo, si se quiere, más ambicioso. Respecto a para atrás, estamos haciendo lo que es soporte o depende en el fondo del fisco. Algo importante en términos estratégicos, comprometimos a hacer un plan de desarrollo estratégico para las MIPYME, y que además va a permitir hacer una modernización de la ley del Estatuto PYME, que es algo bastante relevante para las pymes también. La última diapositiva, me quedan dos, pero estoy terminando. Por último, hay un tema que tiene que ver con, parecido a lo anterior, hay deudas tributarias con el Estado que tienen más de 5 años. En general, estas deudas tienen baja tasa de pago, y normalmente, si uno se va a un juicio, también las puede solucionar vía judicial. Entonces estamos comprometiendo acá un espacio de conversación para trabajar este tema, que dada la premura de cómo se definieron las negociaciones, no lo pudimos terminar de avanzar, pero estamos disponibles a avanzar. Segundo, y este es un cambio legal que vamos a ingresar también, vamos a ampliar los criterios de elegibilidad para el FOGAPE Chilapoya. Ya hay 80.000, 70.000 pymes que han recibido este apoyo, pero creemos que lo podemos relajar un poco las restricciones para que más pymes puedan acceder. Y por último, hay un espacio de trabajo en conjunto con el Ministerio de Energía comprometido para ver las medidas de protección para la potencial alza tarifaria que pueden enfrentar las pymes. Entonces, como ven, en resumen, este es un acuerdo que tiene un corazón, que es este mayor esfuerzo fiscal para el subsidio para las MIPYME, corazón que, insisto,
no, en general no fue la piedra de tope para la no firma, sino que más bien fue un ámbito tributario. Y hay un conjunto de otras medidas que, algunas de ellas muy concretas, con cambios legales específicos, otras que más bien son agendas de trabajo. Termino con la última diapositiva, que es solo para dar una perspectiva fiscal general de esto. Primero está el subsidio que hemos hecho hasta ahora, ¿no es cierto?, hasta el 2022, que son durante, digamos, mayo del 2022 hasta abril del 2023, en torno a es una proyección, porque todavía no está calculado el mes de abril, o tal vez sí, ya no me acuerdo de eso, pero una proyección de 121.000 millones de pesos. Nuestra propuesta inicial en las conversaciones fue 260.000 millones de pesos, que ya era un aumento importante, y eso se movió a una propuesta final que va entre... Ahí hay una diferencia. Antes los números que dije 310.000 millones de pesos, en realidad son 305.000, es el número correcto que va en el informe financiero, que es el que ustedes pueden observar, y 378.000 en el caso que las condiciones macroeconómicas están deterioradas. Además, uno podría hacer ciertas proyecciones respecto a qué podría involucrar la extensión de la IVA deuda tributaria, que nuestras proyecciones son entre 400.000 y 500.000 millones de pesos, y bueno, y la reducción del impuesto de primera categoría de 25% a 10% este año, eso es más fácil de calcular, y es en torno a los 500.000 millones de pesos. Entonces, como ustedes ven, cuando incorporamos los distintos apoyos, este es un apoyo muy sustantivo. Si uno se pusiera incluso más conservador y dijera, bueno, puede ser que, por ejemplo, la extensión del IVA tributario, tal vez no tantas empresas lo van a solicitar nuevamente. Bueno, pensemos, para ser muy conservador, 1.000 millones de pesos que se está acordando en este acuerdo con los gremios. Así que, a nuestro juicio, sin desconocer el debate que esto ha generado, más allá de que tenemos más firmas que el año pasado, creemos que es bastante claro que estamos haciendo un esfuerzo muy contundente como Ejecutivo para acompañar a las pymes a que puedan ser parte de esta transición, que por cierto una mejora en la calidad de vida de los trabajadores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro Grau, por su exposición. Voy a dar una ronda de consulta a los parlamentarios. El diputado Sauerbaum ha solicitado la palabra. ¿Algún otro parlamentario? Diputado Undurraga. Bien, sí. Diputado Sauerbaum. No, preguntarle al ministro respecto de la perspectiva de crecimiento, porque usted hace alusión, ¿cierto?, a que hay una parte del beneficio que va respecto de los niveles de crecimiento. Todas las perspectivas de este año dice que vamos a decrecer, que no vamos a crecer, que vamos a decrecer. Entonces, ¿cuál va a ser la ayuda de aquí a fin de año, se supone, cuando vamos a tener un crecimiento negativo? También una consulta respecto de si consideraron aspectos de aumentos de productividad en el trabajo respecto de este aumento de salario mínimo, porque, como le vuelvo a insistir, lo que uno quiere saber, ministro, es qué riesgo tenemos de producir desempleo con esta medida. Si ese es el punto. Si aquí nadie se niega a aumentar el salario mínimo, pero el riesgo que no podemos correr es que podamos tener, cierto, un aumento del salario mínimo, felices todos, pero finalmente producir desempleo. Y vuelvo al argumento anterior, porque respecto del aumento del costo para el empleador, para la pequeña empresa, si uno suma los costos que hablábamos recién respecto de la rebaja horaria, el aumento de cotización del 6%, el aumento de salario mínimo, uno pudiera en el largo plazo sumar un costo total de contratación de casi el 22%. Entonces, ese es el problema, ministro, no es que tengamos mala disposición, pero cuando uno asume que estamos en una recesión, ¿cierto?, que tenemos una perspectiva de crecimiento negativa para este año, y la perspectiva de crecimiento que el propio gobierno ha avalado dice que vamos a crecer a menos del 2,1% de aquí al 2030. Entonces, es difícil entender que el gobierno quiera cargar a la pequeña empresa sin mayor ayuda o con una ayuda que ellos estiman insuficiente, y por eso la preocupación. Y la última pregunta, ministro, no sé si le entendí bien, pero lo que usted proponía respecto de la mantención del pago de impuestos de 10%, ¿eso fue una petición o fue algo que quedó firme dentro de lo que usted nos están pidiendo hoy día aprobar? Eso no quedó claro. Gracias. Gracias, diputado Sauerbaum. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero valorar que el gobierno haya recogido lo que planteamos en la comisión, que tuviera una conversación con las pymes para lograr un acuerdo concreto. Recordemos que la vez anterior, cuando vimos este proyecto, se presentó solo un artículo transitorio
para darle tiempo al Ejecutivo que pudiera tener este acuerdo y no presentarlo completo en el proyecto. Quiero recoger ello. Segundo, me parece que lo que se plantea en términos generales, si lo comparamos con el año pasado, que finalmente un punto de comparación donde nosotros aprobamos por unanimidad, es algo que en las cifras globales es mejor que el año pasado. Si miramos la cifra completa y con este mecanismo de activación en caso de caída del empleo o en caso de recesión técnica, que me parece una innovación positiva. Por lo tanto, creo que eso también es positivo y van en buena línea, más allá de la dificultad que algunas pymes la hayan firmado y otras no. Eso también pasó el año pasado. Sin embargo, hay otros aspectos que no están incorporados, que a mí me parece que son de fácil solución, y me parece que responden a la situación inflacionaria que tenemos este año y que no teníamos necesariamente, o que no visualizábamos cuando lo hicimos el año pasado. Particularmente tiene que ver con el reajuste en las compras públicas. ¿Por qué lo planteo? Porque si nosotros, por la vía de aumentar el salario mínimo, algo justo para los trabajadores, ya hemos dicho que lo vamos a aprobar, ¿no? Pero finalmente le aumentamos los costos a las pymes, parece razonable que en las compras públicas puedan tener también un reajuste. Y esto hace mucho más fuerza cuando para las grandes empresas esto ha existido, porque para las grandes empresas, expresan el MOP, por ejemplo, existe un reajuste y un polinomio y se arreglaron finalmente los contratos. Entonces, yo creo que es importante que podamos incorporar en el protocolo de acuerdo un reajuste en las compras públicas que realizan las pymes, ¿no? Me dirán que existe una circular, pero hay una circular que faculta los servicios para hacerlo, pero en general no lo hacen porque es facultativo, no es obligatorio, no es vinculante. Entonces, yo creo que aquí hay un aspecto que es relevante y además de toda justicia, toda vez que se hizo algo similar para las empresas grandes. El Ministerio de Hacienda dirá, es que esto tiene mayor costo. Sí, claro, tiene mayor costo en las compras públicas, pero ya lo tuvo y el Estado estuvo dispuesto a hacerlo en las compras grandes, Ministerio de Obras Públicas, o en los gastos grandes, no, Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿por qué no hacerlo también en aquellas para las pequeñas empresas? ¿Y por qué está vinculado al salario mínimo? Porque uno podría decir, sabe que esto haría nuestro costal, es política. ¿Por qué está vinculado? Porque finalmente, como le estamos aumentando los costos, que le permitamos tener el reajuste. Entonces, a mí me parece que es algo que debiéramos agregar. Y hay otras dos cosas que son ya de otra naturaleza. Esta me parece que es la principal que falta. Hay otras cosas que tienen que ver con energía, no solo ayudar en energía como está planteado, sino que permitirle a la asociatividad, a las pymes, para que puedan de manera asociativa eventualmente negociar directamente con los generadores, como hacen las grandes empresas, y bajar entonces los costos de la energía. Hay algunas cosas específicas que han solicitado las personas que tienen créditos no pagados en los taxis colectivos, que la ley actual dice que si tienen créditos no pagados en taxis colectivos no pueden sacar el permiso de circulación. Entonces entramos en un círculo vicioso, porque al no tener el permiso de circulación no pueden trabajar para pagar el crédito, y uno podría justamente liberarlos de esa restricción. Entonces lo planteo, a mí me parece que es un acuerdo que avanza, me parece que va en el sentido de lo que solicitamos en esta comisión, pero creo que aquí hay al menos tres aspectos, particularmente el de las compras públicas, que me parece muy, muy relevante, porque si lo hemos hecho como Estado para las grandes empresas, ¿por qué no lo hacemos para la pequeña y mediana empresa? Y justamente cuando estamos haciendo un aumento de costo por el lado del salario mínimo. Eso, presidente. Gracias, diputado Undurraga. Diputada Jimena Sandón. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las autoridades. Hoy día estamos ya conversando en otro tono. A mí me parece muy bien esto que la semana pasada se puso como en cuestión. Hoy día vemos cómo las autoridades fueron capaces de conversar con los generadores de empleo, en este caso las pymes, y se les pidió un poco su venia, porque efectivamente este convenio es más grande al menos del que yo pensaba. Y creo que es importante ese avance, porque ellos son los que terminan pagando y es importante escucharlo, y ojalá, bueno, las otras pymes también nos hagan saber cuáles son sus aprensiones al respecto. Pero es bueno ese cambio de actitud, me parece súper bien. Ahora tenemos un subsidio que el ministro por su intermedio habla de permanente, transitorio.
Estos subsidios son, ya lo conversamos más de alguna vez, cuando empieza un subsidio es bien difícil terminar quitándolo, pero efectivamente cuando el gobierno pone un subsidio de esta naturaleza, porque de alguna forma, sobre todo en un principio, consideró que los empleadores no tenían la capacidad o le era difícil en ese minuto tal vez cumplir con este salario mínimo, y es por eso que se realiza este subsidio. Ahora, ¿cuándo va a terminar? Es lo que no sabemos, y yo creo que no va a existir presidenta que en el fondo termine con esto, porque son pocos los subsidios que se ponen y que después se quitan de esta forma, cuando sobre todo son una cifra importante, según lo que nos señala por su intermedio presidente el ministro Grau. Ahora, vuelvo a un poco la misma discusión del año pasado, que fue ese tema, esos que quedan fuera, ¿no? Me gustaría que por favor también eso aclaráramos, porque efectivamente cuando se definen de nuevo estos tramos, yo no sé si ustedes recuerdan que esta fue como la gran discusión en ese minuto. Hoy día, por ejemplo, si hay un empleador que tiene de mayo a agosto 25 trabajadores, por ejemplo, de 500.000 pesos, no recibe nada, porque está como fuera de estos tramos, porque volvemos a que entre 439.000 y 441.000, y después entre 549.000 y 551.000. Volvemos a esa eterna discusión que ya se dio hace un tiempo, de esos que quedan en medio y que al final no reciben este subsidio. Me gustaría saber si nos pueden dar alguna explicación en esa materia. Gracias, presidente. Gracias, diputada Osandón. Le doy la palabra entonces al ministro. ¿Cómo? Estaba el diputado Ulloa. Diputado Ulloa, diputado Leal, ¿alguien más? Gracias, presidente. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los ministros, a la subsecretaria, a nuestros colegas. En primer lugar, nobleza obliga. Hace 2 semanas atrás nos juntamos en esta misma comisión y efectivamente, tal como decía la propia ministra y la diputada Osandón por su intermedio, solicitamos por lo menos yo dije que la mesa estaba coja cuando vimos que, junto con el diputado Undurraga, que vimos que fundamentalmente había un acuerdo entre los trabajadores, la CUT y el gobierno, pero faltaba sin duda no el acuerdo con las pymes, sino por lo menos un grado de conciliación, un grado de conversación, de tener una mirada común respecto a este tema, y hoy día lo hay. Evidentemente no podemos caer en el juego de pedirle la anuencia absoluta a todos los gremios de las pymes y mini pymes para tener un acuerdo hoy día en el legislativo, porque si no podríamos prácticamente delegar nuestra soberanía y pedirle prácticamente permiso a todas las pymes para hacer una política pública como la que estamos haciendo hoy día. Evidentemente no se trataba de eso, se trataba de tener una mirada en conjunto, y en eso coincido con la diputada Osandón en términos de tener la mirada de quienes pagan la planilla. Y hoy día la tenemos, y eso se agradece, ministra y ministro Grau. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que es un acuerdo en lo económico que me parece que es potente. Sin duda, prácticamente triplica el esfuerzo fiscal que se hizo del año 2022 al 2023. Se comprometen recursos, se comprometen gatillos llamémoslo gatillos o escenarios de protección mayor, que probablemente vamos a tener que ocuparlo, porque todo avisora que vamos bien, pero vamos lento en ese camino por la recuperación económica. Y en ese sentido valorar el acuerdo, ministra y ministro, me parece que es contundente. Me parece que conversando, yo lo personal pude conversar con algunas asociaciones de pymes, por lo menos en mi distrito, lo encuentran potente, y es que efectivamente quizás los reparos no van desde el punto de vista del apoyo en este proyecto, ministro, sino que van en el lado de la parte tributaria, y que efectivamente hay que darle una vuelta mayor. Ellos serían felices, yo creo, efectivamente estableciendo una prolongación o una medida más permanente respecto del impuesto del 10%, mantenerla, que yo creo que es una gran condición o permitiría un gran desahogo, por lo menos para el sector de la MIPYME, pero que efectivamente hay que valorar este tipo de acuerdos. Hay 2 cosas sí que me gustaría poner atención, ministro, y de alguna manera se lo comenté extraoficialmente. En primer lugar, el aumento, a mí me parece que este apoyo a las MIPYMES, micro, pequeña y mediana, no se condice con el apoyo que tenemos que tener a ciertas organizaciones que no persiguen fines de lucro y que no pueden traspasar a precios finales, porque no lo persiguen por su propia naturaleza, el costo del aumento de la planilla. Ejemplo, cuerpo de bomberos. No va a existir momento en que el cuerpo de bomberos, por ejemplo, por muchos trabajadores que tenga, no va a poder traspasar finalmente este aumento de costo. Lo que sí puede hacer una microempresa. De alguna manera a lo mejor lo va a pasar al consumidor final el aumento de esta planilla.
y finalmente lo terminamos pagando nosotros mismos, como consumidores finales. Pero esto no pasa con los cuerpos de bomberos, esto no pasa con la comunidad de copropietarios, donde finalmente, como yo decía en algún momento en un ejemplo anterior, le vamos a producir finalmente aumento de costo de la vida a sectores medios, medios bajos que viven en copropiedad y que finalmente en vez de pagar 12 gastos comunes, van a terminar pagando 13 y no tienen ninguna posibilidad, ¿cierto?, de tener una ayuda económica ni poder traspasar esos costos por la propia naturaleza de los servicios. Me parece que a lo mejor siento de tan poca entidad numérica estas organizaciones sin fines de lucro, insisto, asociaciones gremiales, cuerpos de bomberos, comunidades de copropietarios, juntas de vecinos, en fin, y otros, las fundaciones, los comités de APR, efectivamente, que me señala mi colega, efectivamente puede existir algún margen donde podamos hacer una ayuda mayor. Eso por un lado. Y lo segundo, lo que me preocupa también es en la tabla, ministro, en la tabla de apoyo a las MIPYMES, a mí lo que me preocupa es que hoy día estamos subvencionando a todo tipo de empresas con 32.000 pesos. El otro año vamos a categorizar la empresa para el monto de ayuda, pero lo bueno que sí que se mantiene un rango de un 50% de apoyo, por lo menos en la microempresa, que es la que sustenta el apoyo al salario mínimo. Pero lo que me preocupa es cuando en el 2024 baja un 30% en el costo de la planilla. Y en el 2024 baja cuando estemos ya en régimen de 500.000 pesos, baja casi un 30% de la planilla. La caída en el apoyo me parece que es demasiado abrupta, sobre todo en la microempresa, más allá del gatillo de la protección mayor en el caso de que ocurran uno de los dos eventos de que usted ha señalado latamente. Eso. Y en tercer lugar, por último, las pymes se encuentran en una situación económica precaria, como algunos de mis colegas lo han dicho. Hay un sobreendeudamiento para que tuvieron que efectivamente echar mano para sobrevivir en los tiempos duros que fueron la pandemia. Eso no podemos cerrar los ojos a una realidad que yo creo que compartimos todos. Hoy día varias pymes se encuentran pagando los costos de la ley de protección de la suspensión del empleo o costos de protección del empleo en su momento, y aquellos créditos que alguien hizo referencia de la Tesorería General de la República, lo que tiene un plazo de 5 años y que precisamente la cuota venció y se encuentran devengadas a contar de abril pasado, es decir, hace un mes. Por tanto, una situación crítica desde el punto de vista del sobreendeudamiento que ellos tienen, no solo con la banca, sino también con el Estado. Esas son mis observaciones, ministra, respecto de la posibilidad de poder indicar o poder tomar en consideración, dado que si nace de uno es absolutamente inconstitucional, poder tomar nota de estas tres tipos de consideraciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Leal, el diputado Giordano, la diputada Chicardini. Pregunto, ¿alguien más? Ya. De lo contrario, para darle la palabra posteriormente al ministro y recordarle que este proyecto tiene discusión inmediata y tenemos que iniciar la votación. Bien, diputado Leal. Presidente, solamente una pregunta para el señor ministro, presidente intermedio. Preguntarle si tienen alguna estimación, algún estudio que respalde de concretarse esta idea, si va a generar empleo, desempleo y qué margen y cuántos puestos de trabajo podrían perderse. Si existe ese respaldo, ese estudio técnico, algún estudio que hayan hecho como gobierno con esta medida, para que quede constancia. Eso. Gracias, diputado Leal. Diputado Giordano. Gracias, presidente. Un saludo a nuestros invitados e invitadas por su intermedio. Lo primero es valorar el esfuerzo, el hecho de que hoy día estemos discutiendo en un tono distinto, pero también con la claridad de que se pueda arribar a un consenso respecto a la materialidad del avance de este sueldo mínimo. Yo tengo algunas consultas que yo creo que son quizás etéreas en su respuesta, pero que son importantes para el debate. Y me preocupaba también con la política anterior de subsidio que tuvimos en el año 2022, que dice relación con el hecho de que buena parte de las empresas de menor tamaño son prestadoras de servicios de empresas de mayor tamaño. Entonces, si dentro del enfoque que se está abordando este acuerdo, porque no he entrado al detalle más legislativo de la propuesta misma, también hay algo que permita cautelar que estos subsidios indirectamente terminen subsidiando los salarios que paga tercerizadamente la gran empresa, que creo que también es un punto interesante, sobre todo por, como mencionaba por su intermedio presidente la diputada Sandón,
a veces estos subsidios tienden a tener la tendencia y la presión de eternizarse y por lo tanto podría ser perfectamente una inyección de dineros fiscales a sectores que no son los que se quieren privilegiar y que no han sido parte del objeto incluso de lo más controversial de este debate. Eso como primera pregunta. Y segundo, ligado un poco a lo mismo, esta idea de la proyección de la duración en el tiempo de subsidios de esta naturaleza, quería preguntarle por su intermedio, presidente, al ministro, también de una proyección de lo que implica un aumento de los recursos circulantes, de los salarios en la economía nacional, también en términos de, digamos, dinamización de la economía. Si efectivamente además se proyecta, porque lo preguntaba también el diputado Sauerbaum, si se proyecta un aumento de la productividad en relación a esto, y uno tendería a pensar que tiene que haber algún impacto en la economía en la medida que, fuera de la lógica del endeudamiento, las familias también pueden adquirir, costear directamente más bienes y servicios, y qué presupuesto significa eso también para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y el tercer tema que quería presentar es un tema quizás medio desligado de la presentación, pero en realidad es, por su intermedio, presidente, quizá una pregunta para la ministra, que dice relación con sueldo base igual a salario mínimo. Y esto se lo planteo porque en los últimos años nosotros hemos tomado contacto con algunos sindicatos que en los últimos años en la minería, subcontratados han tenido que recurrir a la Dirección del Trabajo permanentemente para que se zanje una controversia en torno a sueldo base igual a salario mínimo, porque se produce esta tendencia en algunas empresas subcontratadas, estoy pensando en Sodexo, en Komatsu, que están ahí bien metidas en el rubro minero, que terminan complementando el salario mínimo, no pagándolo el sueldo base como el monto del salario mínimo, sino que complementándolo con otros estipendios que son permanentes en el tiempo, pero que han sido frutos de negociaciones colectivas o de otro tipo de pactos, incluyendo los acuerdos marcos. Y se lo planteo porque, si bien hay dictámenes, y acá tengo algunos de ellos, pero no los voy a citar, pero son del año 2018, que son favorables a las y los trabajadores, también hay otros más recientes, del 2020, de la Unidad de Pronunciamiento, Innovación y Estudios Laborales del Departamento Jurídico y Fiscalía, donde se da a entender que las empresas sí estarían autorizadas a hacer este tipo de maniobras. Entonces, si dentro del marco de esta tramitación también hay espacio para abordar esta temática, porque yo creo que, si bien hemos estado discutiendo mucho de las pequeñas y medianas empresas, nadie quiere que la gran empresa, sobre todo, y mucho menos en la minería o en otros rubros, se termine además utilizando subterfugios para no pagar el salario mínimo como parte del sueldo base. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Diputada Chicardini. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los ministros, la ministra de Trabajo y el ministro de Economía. Yo quiero valorar el esfuerzo que ha hecho el gobierno de poder llegar a este tipo de acuerdos que requieren de un apoyo fiscal no menor. Yo creo que es tremendamente significativo. Estamos hablando de más de 1.200.000 millones de pesos aproximadamente. Creo que ese es un dato no menor, nunca antes visto en materia de subsidios por parte de un Estado para, en este caso, en apoyo a pymes, a empresas privadas, al sector privado. Creo que eso también hay que reconocerlo y hay que valorarlo. Yo quiero de verdad hacer ese énfasis porque también, para ser justa, en algún minuto habían observaciones. Y tuvimos observaciones de diputados que también comparten y no me cabe ninguna duda de que es muy necesario aumentar nuestro salario mínimo a 500.000 pesos, y además parlamentarios que siempre han estado comprometidos con las familias de menos ingresos, y lo digo a propósito del diputado Ulloa, el diputado Alberto Undurraga. Bueno, no quiero dejar abajo a la oposición, muy por el contrario, pero en este caso yo los he visto que han estado un poco más intransigentes en la posibilidad de materializar justamente esta demanda legítima, esta demanda que lleva tanto tiempo y que también tiene relación con poder de una vez por todas superar la línea de la pobreza. Esto yo creo que hay que ponerlo con ese tenor.
porque no es menor el esfuerzo que se está haciendo para poder lograr justamente esos objetivos. Yo quería señalar con mucha claridad ese apoyo por parte del gobierno. En segundo lugar, quiero también reconocer de que acá las mismas pymes han dicho la necesidad de poder avanzar con el Estado histórico, con un proyecto, una moción parlamentaria que hemos ingresado con un grupo de diputados y diputadas de manera muy transversal. Bueno, su autor es el diputado Manucheri, y que dice relación con poder eliminar las deudas que quedan registradas y que en muchas oportunidades pueden llevar 15, 20 años, que ya están prescritas, pero que lamentablemente no se borran de, en este caso, finalmente los datos que toman en consideración las entidades financieras para poder entregar créditos. Imagínense, y solo un ejemplo, una persona que comete un delito y cumple con ese delito, es capaz, ¿no es cierto?, de sacarlo de su hoja de vida. Pero cuando hay una deuda, en este caso no sucede. Entonces, para ellos efectivamente es un alivio y qué bueno que también esté incorporado de este gran acuerdo. El diputado Sauerbaum, por su intermedio, presidente, hacía la consulta con respecto a qué pasaba en momentos de que... A ver qué dije. No se preocupe, pero solamente porque me interesaba mucho poder, bueno, a lo mejor lo puede complementar el ministro, pero yo revisando también la propuesta, usted estaba preocupado de qué pasaba cuando había variación negativa en el crecimiento, desaceleración económica, decía usted. Bueno, ahí se aplican justamente los mecanismos de protección. Ahí dice relación con el bajo empleo o cuando hay variación negativa del PIB. Por lo tanto, también tiene un mecanismo para poder amortiguar justamente esos factores a considerar, y que creo que es muy relevante lo que hoy día contempla este gran acuerdo. Acá sí que tengo una diferencia con el diputado Undurraga, sin prejuicio, que estoy totalmente de acuerdo de que, si bien es cierto, se hicieron los esfuerzos desde el MIMBU, desde Salud, desde los gobiernos regionales, con el anuncio que se hizo en su minuto en noviembre del año pasado para poder hacer los reajustes justamente en obras. Y después luego lo hizo posteriormente el Ministerio de Obras Públicas, que incluso en el mes de enero de este año ya llevaban 165 empresas con reajuste por 81.000 millones de pesos, porque claro, el aumento de los materiales de construcción fue un impacto que no estaba dentro de nuestro radar, y que la pandemia, la inflación ha hecho, ¿no es cierto?, hacer un aumento finalmente de los costos de las obras, pero a mí me preocupa meterle tantas cosas a este saco y a este acuerdo. Yo creo que, y usted muy bien lo dijo, diputado Undurraga, por su intermedio, presidente, a lo mejor puede ser resorte de otra discusión, de otro debate paralelo, en el que a lo mejor tenemos que seguir haciendo los esfuerzos, más allá de lo que con mucha colaboración y en términos de recursos se le ha entregado ya a muchas empresas, pero creo que para este debate en particular no estamos estirando demasiado el chicle y creo que estamos abriendo demasiado el debate. Pero yo estoy completamente de acuerdo con el punto que hace el diputado Undurraga, pero entiendo también que el gobierno ha hecho mucho esfuerzo, pero esto debe ser parte de otra discusión. Creo que acá lo que nos convoca es poder darle tranquilidad a las pymes, a las MIPYME, y poder, ¿no es cierto?, también cumplir con el compromiso de llegar a los 500.000 pesos como salario mínimo. Creo que ese es un poco la disponibilidad que veo yo en esta comisión. Creo que se ha logrado el objetivo de ponerlo sobre la mesa, se hicieron los esfuerzos durante toda una semana distrital. Yo creo que estamos en condiciones, presidente, para poder darle una señal potente tanto a tantos trabajadores y trabajadoras de nuestro país como también a las pymes, que sin duda son un aporte importante para el motor de la economía de nuestro país también.
Gracias, presidente. Gracias, diputada. Ministro, son las 4:25. ¿Cuánto tiempo necesita para responder las preguntas que se le han hecho? Se lo pregunto porque mi interés es que se inicie la votación en particular. Entonces, en 10 minutos, de las 4:25 hasta las 4:35, como tope, yo le voy a avisar. Y una vez que usted termine de su exposición, dar respuesta a los parlamentarios, yo voy a dar iniciada la votación en particular del proyecto. ¿De acuerdo? Presidente, ¿hay posibilidad de alguna palabra más? Diputado, tiene la palabra, ojalá que sea muy breve y le pido el mismo criterio al resto de los colegas, por favor. Gracias. No solo para exponer, después de todo lo que he escuchado y de todas las gestiones que se han hecho en todo este tiempo, la situación no es fácil, ya sea aquí por parte de nuestro sector, se ha propuesto que este aumento acelerado del salario mínimo, de alguna manera, yo creo que va a traer un impacto en la creación de trabajo, en la mantención del empleo, porque le vamos a sumar el 6%, y bueno, y por todas las cosas que se han dicho. Pero yo quiero ir más allá, ya no me quiero detener en esta parte. Aquí hay un tema importante, ya no son muchos los países que pagan un subsidio, en todo caso, a las empresas para que puedan pagar el salario mínimo. Hay un estudio que dice que solo Canadá y Chile, dentro de los países de la OCDE y América Latina, lo hacen. Porque en general no es muy atractivo implantar este tipo de subsidio. Porque aquí claramente hay un problema que si la empresa no es capaz de pagar el salario mínimo, es porque el reajuste que se está haciendo está desalineado con el crecimiento de la productividad, ¿ya? Y eso es evidente, ¿ya? Porque entre el año 1990 y 2021, el salario mínimo ha crecido en términos reales, ha crecido en 232% según unos datos, mientras que la productividad en 175%. Claro, y si no ponemos un subsidio, el efecto en la generación de empleo obviamente sería negativo. Entonces aquí lo que, de mi parte, me gustaría pedirle a la ministra del Trabajo que hagamos programas más a largo plazo para aumentar realmente la productividad del trabajo. Aquí no hay una política estructural para aumentarla, ¿ya? Y en eso le pido un esfuerzo adicional al Ministerio del Trabajo en programas de capacitación que sean eficientes y que permitan además reconvertir la fuerza laboral. ¿Para qué? Para que esto en el futuro, si vamos a continuar con este método de aumentar el salario mínimo año tras año, que ¿quién se niega que a los trabajadores ganen más? Yo creo que nadie se podría negar. El tema es que la productividad del trabajo no va acorde a ese salario que estamos haciendo crecer. Por lo tanto, hay que elevar la productividad y eso con más capacitación, con programas más eficientes, de tal manera que en el largo plazo este sea sostenible y no tengamos que seguir subsidiando a las empresas para pagar el salario mínimo en el futuro. Eso nomás, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Ahora sí, ministro, tiene la palabra. Ya. Bueno, primero que nada, agradezco... ¿Está bien? ¿Está prendido esto? ¿Sí? Sí. Agradezco todas las preguntas, todas muy pertinentes, y por su intermedio, presidente, voy a dar una mirada general de ellas. A ver, primero, hay una preocupación general que la manifestó el diputado Sauerbaum, pero también está presente en otras intervenciones, respecto a, bueno, ¿qué pasa si esto genera un problema en el empleo? ¿Cierto? Y yo creo que ese es un tema central, ¿cierto? Tenemos que efectivamente, junto con ir mejorando las condiciones de la y los trabajadores, irnos preocupando de la otra parte, ¿no es cierto?, de cómo vamos generando eso. Lo hemos conversado en otras comisiones también. Nosotros tenemos una agenda de inversión, una agenda de productividad y distintas cosas que se están realizando. Pero más allá de eso, como bien decía la diputada Sicardini, el diseño que tiene este subsidio se hace cargo de aquello y plantea que en el caso que las condiciones macroeconómicas se deterioraran, el subsidio se agranda. Entonces, en vez de estar discutiendo acá, que es una discusión válida, más de corte académico, digamos, si esto va a aumentar o va a disminuir el empleo, ¿no es cierto?, ¿qué impacto podría tener el empleo? Lo que hacemos nosotros desde el punto de vista de política pública es proteger el escenario, ¿no es cierto?, y asegurarnos que en caso que se gatille un problema, efectivamente exista un seguro. Si lo que yo quiero saber es cuál es usted dice si se deteriora, sí. Pero ¿se deteriora desde qué? Porque este año vamos a decrecer. Entonces, esa es la pregunta que le estamos haciendo. Eso es lo que está... ¿Respecto de qué? Sí, ¿se va a comparar respecto de qué? ¿Ante la pandemia, sí, post pandemia? No, esa es la pregunta. Está definido en el proyecto de ley. Lo que define el proyecto de ley es que en el caso de la situación económica,
dice una recesión técnica que, como está especificado en el proyecto, eso significa 2 trimestres consecutivos de reducción de la economía, ¿ya? Eso sucedió durante el año 2022. La proyección, en cualquier caso, del Banco Central es que no va a suceder durante el año 2023, pero podría suceder, ¿ya? Entonces aquí, y además es un tema que es importante para el 2024. Entonces, lo importante acá es proteger a nuestras, es proteger el empleo, ¿no es cierto? Y proteger a las pymes de esto, y eso es lo que yo creo que está bien salvaguardado. La pregunta que hacía el diputado Sauerwein, si está incluido el tema del 10% como indicación, ¿ya? Los temas que planteó el diputado Undurraga, yo comparto que son temas de primer orden. De hecho, son parte de nuestra agenda con las pymes. Nosotros tenemos una agenda con las pymes mucho más amplia, por supuesto, ¿no es cierto? No es que uno, a propósito de la discusión del salario mínimo, tiene que conversar de todos los temas. Hay algunos que incluimos, otros pueden también, durante esta conversación legislativa, otros también se pueden incluir. Muchas de esas cosas ya las estamos trabajando. Por ejemplo, el tema con energía lo estamos abordando. Así que yo creo que hay, digamos, espacio durante la tramitación legislativa, probablemente no hoy día, para conversar estos temas y verlos con calma y decidir allí, de manera muy, digamos, ponderada, qué cosas vale la pena meter en esta agenda o a propósito de esta agenda y cuáles de ellas debieran quedar para otras conversaciones. Sin ir más lejos, nosotros en el Senado ya ingresamos pago a 30 días, que es una mejora muy importante para las pymes, y estamos tramitando actualmente compras públicas. La ley de compras públicas es una ley que, de acuerdo a las estimaciones de Chile Compra, va a implicar un aumento entre 200 y 300 millones de dólares al año de compras del Estado a las pymes, y en particular a las pymes de regiones. Entonces, estamos haciendo una agenda que es más amplia porque comparto totalmente con ustedes la preocupación por las empresas de menor tamaño. Cuando la diputada Sandón preguntaba, bueno, ¿por qué son necesarios estos subsidios? Yo diría que hay dos razones. La primera dice relación con esta gradualidad, ¿no es cierto?, que es un común denominador de todas las políticas que ha impulsado el gobierno, en particular en la agenda laboral, ¿no es cierto? Uno lo ve en 40 horas, lo ve en la propuesta de reforma de pensiones. Y lo importante es acompañar a las pymes en esa transición. Cuando se discutió 40 horas, por ejemplo, se hizo algo bien importante, y es que se incluyó en CENSE, ¿no es cierto? O sea, se fortaleció el apoyo que va a dar CENSE a las empresas de menor tamaño. Y eso va muy en línea con lo que decía el diputado Durán, ¿no es cierto?, de cómo uno ayuda a las pymes en esta transición que estamos planteando como gobierno. Así que ha habido una muy buena coordinación, a nuestro juicio, digamos, en el Ejecutivo, para poder avanzar estos temas al mismo tiempo. Es decir, logrando mejorar la calidad de vida de las personas y empujando a las pymes para que no se nos queden atrás en ese proceso. Y la segunda razón es que nosotros tenemos un sistema económico, un sistema productivo, que esto también pasa en otros lugares, que es muy heterogéneo en términos de productividad. Y en particular las MIPYME, algunas de ellas están más atrasadas, y esa es la razón por qué hay que apoyarlas a ellas, no a otras. Termino diciendo, porque hay muchos temas que aquí se han planteado, pero para terminar en 10 minutos, termino diciendo algo que me parece importante, porque esto apareció más el año pasado, un poco menos este año, pero creo que es importante recordarlo. En el diseño, digamos, que estaba implementándose antes de nuestro gobierno, había una idea, ¿no es cierto?, en que se subía poco el salario mínimo, y lo que se hacía es que se financiaba a las personas directamente con esta especie de ingreso mínimo garantizado. ¿Cuál es el problema de eso? A propósito de la discusión que planteaban ustedes mismos. Esa es una forma indirecta de financiar a las empresas de mayor tamaño. Y nosotros cambiamos la lógica. Dijimos, mira, vamos a hacer un esfuerzo aún mayor de mejorar los ingresos de las personas a través de aumentar el salario mínimo de forma más contundente, pero vamos a apoyar solo a las empresas de menor tamaño. No vamos a apoyar a las otras, porque las otras, por distintas razones, tienen espacio para hacerlo. Entonces, creo que el giro que nosotros hemos dado, que fue aprobado el año pasado por este Congreso y que ahora estamos dándole un impulso mayor, va totalmente en línea con las preocupaciones que aquí se plantean. Termino ahí porque, bueno, hay muchos otros temas, pero... estudios, lo contesto inmediatamente. Estudios en Chile sobre el salario mínimo hay pocos, algunos modestamente como ex académico de mi autoría en temas de salario mínimo, pero yo diría lo siguiente: la literatura de salario mínimo... Diputado, el diputado le pido por favor que me interrumpa, porque dimos la... Perdón, ministro.
Le voy a pedir a todos los diputados que por favor dejemos al ministro terminar su exposición, dado que ordenadamente hicieron las preguntas, dimos las palabras y ahora está respondiendo el ministro. La literatura en general en Chile y en el mundo es muy favorable respecto a aumentos importantes del salario mínimo. Incluso países similares como Chile, que han hecho aumentos más sustantivos similares a lo que nosotros estamos haciendo ahora, y eso en general no se ha expresado en disminuciones de empleo, sino que más bien se ha expresado en reducciones de utilidad, como 2/3 de utilidad y 1/3 a los precios, lo que termina siendo muy favorable en términos de los salarios reales de las y los trabajadores. Eso es lo que en general se ve en la literatura. Y como bien se decía acá por el diputado Durán, de hecho, esto en contextos de países que no subsidian a las empresas de menor tamaño cuando hacen aumentos de este tipo. Es decir, nosotros estamos en línea con lo que empuja la literatura académica, al mismo tiempo que estamos haciendo un doble refuerzo porque estamos apoyando a las empresas donde está más en riesgo el empleo producto de este aumento. Así que creo que estamos bien protegidos para lo que se ve en la literatura internacional. Y además, insisto, en el caso que por condiciones externas de la economía la macroeconomía se deteriorara, hay un mecanismo de seguro en este caso. Diputado. Que me surgió una duda ahora, pero pequeña. Yo sé que usted es bien estructurado para sus cosas, me parece muy bien para poder avanzar. Presidente, finalmente una cosa. De partida me gustaría que el ministro respondiera a todas las preguntas, eso es lo primero, porque nuevamente no están invitadas acá las pymes, se juntó con las pymes. Presidente, déjeme terminar, por favor. Presidente, pero déjeme terminar. Sí, yo escuché a todos. Sí, pero usted me pidió hacer una pregunta. Entonces, sí, mi rol es darle conducción a la comisión y quiero hacerlo y quiero darle inicio a la votación del proyecto. Presidente, entonces le pido, diputado, con mucho respeto. Presidente, alargamos, le vamos a dar la unanimidad para alargar. Diputado, tenemos sesión a las 5. Está perfecto. No es la primera vez que sesionamos paralelo. Diputado, la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es súper simple. Primero, para usted, si nos va a dejar escuchar la respuesta a todas las preguntas. Creo que es un derecho que tenemos como parlamentarios, tomando en cuenta que no invitaron a las pymes. Sí, pero diputado, y solamente diputado, se es que juntó la con las pymes que el ministro por su intermedio consideró que eran las pymes que a él le acomodaban para llevar este proyecto adelante. Entonces, presidente, no voy a terminar. Es que diputado lo llama al orden. Se juntaron 3 veces con la CUT. Diputado lo llama no lograron un acuerdo con todas las pymes. Diputado entonces, lo llama al orden. En definitiva, quiero saber si las pymes con las que se juntó son solamente de su afín político y finalmente dejaron a las pymes que estaban pidiendo las cosas y no las invitaron a la sala. Y finalmente no escuchamos a las pymes. Yo no he escuchado a las pymes. Chile no ha escuchado a las pymes. Eso es todo lo que quiero decir, presidente. Muchas gracias. Bien. Ya. Voy a darle la palabra a la ministra del Trabajo y vamos a iniciar la votación. ¿Bien? Sí. Diputada, por favor, los llama al orden nuevamente. Tiene la palabra la ministra del Trabajo. Sí, bueno, este es un debate que es bien interesante porque se pone el foco harto en los empleadores, las pequeñas empresas. El Estado está haciendo un esfuerzo que triplica el esfuerzo fiscal del año pasado, en un contexto donde además los ingresos tributarios son lo que son, porque quienes están aquí en esta misma mesa saben lo que pasó con la reforma tributaria y por tanto los recursos son los que tenemos disponibles, pero hay una voluntad efectiva de apoyar a las pymes. Creo que se han tocado temas bien interesantes, pero creo que hay que poner el foco también en los trabajadores que viven del sueldo mínimo. Y yo también quisiera preguntar que cuando aquí se ha reajustado 2.000 o 3.000 pesos en algunos años el salario mínimo, si en esa ocasión se hicieron estudios responsables para ver cómo llegaban las familias a fin de mes con ese nivel de ingreso. Yo creo que de repente se pierde un poquito la orientación central de un debate salario mínimo que tiene que ver con la protección de los ingresos de las familias de menores recursos. Yo he escuchado aquí también opiniones bien interesantes respecto de que esto lo vamos a apoyar. Pero para apoyarlo también tenemos que ir resolviendo esto. Se pidió un acuerdo, llegamos al acuerdo, pero el salario mínimo en todos los países del mundo, por su intermedio, presidente, a lo mejor para poner en común un antecedente con el cual aquí no se cuenta, y por disposición de la OIT, se regula y se negocia entre estados y trabajadores, por la naturaleza del salario mínimo, así como lo establece la OIT. Se ha pedido algo adicional acá, que es llegar con un apoyo a las pymes, que es lo que estamos haciendo, que involucra una agenda mucho más amplia, pero solo para despejar la duda, fueron varias pymes convocadas, digamos. El mismo ministro la expuso, si hay dudas respecto a alguna. Otra cosa es que hayan estado de acuerdo o no. Y otra cosa es que yo quisiera saber si aquí está exigiéndose una unanimidad de los empleadores para reajustar el salario mínimo. Eso yo creo que también sería bueno ya decirlo, digamos. Respecto a la pregunta del diputado Jordano, y con esto termino, presidente. Sí, efectivamente, entre el año 2018 y el año 2020, la Dirección del Trabajo
testimonió mediante dictamen, lamentablemente, que el ingreso mínimo también se podía constituir con recursos acordados en proceso de negociación colectiva, cuando los procesos de negociación colectiva son precisamente aquellos que se establecen por sobre los mínimos legales. Así que sin duda sería muy interesante que, siendo esta la institución que le corresponde, se pudiera hacer nuevamente una solicitud de interpretación a fin de que pudieran resolverlo autónomamente y conforme a los principios laborales nacionales e internacionales, que es un derecho protector para los trabajadores. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Gracias, ministro, por su exposición. Entonces, don Pedro, vamos a dar inicio a la votación en particular de este proyecto. Le doy la palabra a don Pedro. Presidente, de la votación con el objeto de votar en forma separada en la indicación presentada por el Ejecutivo que reemplaza el título tercero del proyecto, por lo que la Secretaría entiende que podemos votar en conjunto el resto del articulado, excluido el título tercero. Recordemos que la indicación del Ejecutivo además modifica los artículos transitorios, incorpora nuevos artículos transitorios. Perfecto. Adelante, don Pedro. Señora Sicardini, lo vuelvo a explicar. Con la... A favor. Señor Cuello. A favor. Señor Durán. Señor Giordano. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Señor Lavé. Presidente, tomando en cuenta que no fueron escuchadas las pymes, insisto, no llegaron aquí a esta comisión y finalmente el ministro termina juntándose con sus propios amigos pymes y terminan definiendo lo que... al ministro se le refiere a través del presidente, señor diputado. Señor presidente, perdón, ¿Ya? jamás quiero faltarle respeto a nadie. De acuerdo. Pero hoy día, cuando vamos a votar algo que van a pagar las pymes, y yo no he escuchado a las pymes, creo, por lo menos, que yo en esta pasada me abstengo. El gobierno no entendió lo que Chile quiere. Señor Leal. Señor Leal. Voy a fundamentar mi voto, presidente. Dada la realidad actual que estamos pasando como país, una economía que está decreciendo. Mire, yo di mi voto a favor en general porque tenía la convicción de que el gobierno tenía algún estudio, al menos que dijera si esto va a generar o no va a generar empleo. Me parece de una responsabilidad gigante que una política tan importante no tenga ni siquiera un estudio que diga que esto se va a impactar o no en el desempleo. Si hay desempleo, alguien tiene que hacerse responsable. Yo pregunté si había estudio, que yo creo que no hay estudio, ninguno. O sea, estamos legislando, aumentándole un 22% la carga a las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan empleo, y no hay ningún estudio que diga si esto va a impactar o no va a impactar. Por lo tanto, voy a esta oportunidad abstenerme en esta votación. Señora Orsini. A favor. Lo entendí muy bien. Señora Osandón. Sí, presidente, yo la verdad que espero, bueno, en esta vez me voy a abstener porque yo quiero escuchar a las pymes que sé, además que van a ser escuchadas mañana en la Comisión de Economía. Señor Sauerbaum. Abstención. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. A favor. Señor, ¿quiénes no emitió su voto? Señor Durán, ¿cómo vota usted? Suspiro a prueba. No, para nada. Señor Durán, ¿cómo vota usted? A favor. Muy bien. Señor Sauerbaum. Asignaciones familiares a favor. Perdón. No, perdón, a favor. Después de las asignaciones las vamos a votar a favor. Pero es que estoy votando. A ver. ¿Está bien a favor? Diputado, ¿Está bien? ¿a favor? ¿A favor? De acuerdo. A favor. Sí, también. 10 votos a favor, presidente, ninguno en contra, 3 abstenciones. Aprobado el articulado, todo el articulado del proyecto, con excepción de la indicación del Ejecutivo. Perfecto. ¿Cuánto? ¿2 votos en contra? De 3 abstenciones. No tiene ni uno. Ninguno. Continuamos, don Pedro.
No, son 10 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones. Ese es el resultado de la votación. Bien, Presidente. don Pedro, continuemos nomás. ¿Algún señor diputado pide votación separada del título tercero? ¿No lo pidió Sauerman? Usted pidió separado, que se votara separadamente el título tercero. Sí. Pero como indicación, como conjunto. Un voto de todo. Un voto por todos. Bien. Solamente confirmar una cosa, presidente, por favor. Está muy a la otra le quedan con 0 diputados. Señora Cicardini, ¿cómo vota usted? Muy a favor, señor secretario abogado. Señor Cuello. A favor. Señor Durán. Don Eduardo. Don Eduardo, no le escucho. Perdón, don Eduardo. A favor. Diputado, ¿puede repetir su voto? Gracias. Señor Giordano. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Tomando en cuenta que no se escuchó a las pymes, que no las invitaron a esta comisión, que tienen derecho a estar acá, como años anteriores, mi voto de abstención. Señor Leal. Abstención. Señor Orsini. Señor Osandón. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga. Abstención para darle tiempo al gobierno que resuelva el tema de las compras públicas, energía y el tema de los taxis colectivos. Señor A Santana. favor. Ocho votos a favor, presidente, ninguno en contra, 5 abstenciones. Aprobada la indicación del Ejecutivo. Bien. Corresponde designar diputado informante. En esta oportunidad le corresponde a la señora Osandón. Bien. ¿Ministra? Sí. Solamente para precisar respecto al tema de compras públicas, más que el Ejecutivo, hay que resolverlo en este Parlamento. El proyecto de ley se está discutiendo acá mismo. Y yo creo que es importante precisarlo. No sé si me alcanzo a escuchar. Por su intermedio, presidente, no solamente respecto al tema de las compras públicas, el tema está en discusión en el Parlamento. Entonces, más que en el Ejecutivo, digamos, para ponerlo con precisión. Y entiendo además que el ministro Grau quisiera hacer una precisión respecto de una observación que se planteó al momento de un voto, que sería interesante. Bien, ministro. Sí, respecto a los estudios, ¿no es cierto? Uno cuando estima cuál puede ser el impacto de una política tiene que apoyarse en otras políticas que se han hecho o en el mismo país o en otros lugares. Y cuando describí es que justamente lo que demuestra la literatura internacional es que hay espacio en países como Chile, hay estudios para Brasil, hay estudios... Yo los puedo mandar después esos estudios sin ningún problema. Y esos estudios lo que demuestran es que el salario mínimo no tiene un efecto relevante en el empleo y sin embargo tiene efectos en reducir la pobreza, reducir la desigualdad. Entonces, en general la lectura es muy favorable y además, insisto, esto en contexto en que no existe apoyo para las MIPYMES cuando se hace un alza de este tipo, que no es el caso chileno. Y sin ir más lejos, lo que ustedes pueden ver es que Chile el año pasado subió bastante. Colegas, por favor. El año pasado subió... Pero, colega, estoy pidiendo recién... No, está bien, colega, si no se lo toma personal. Lo único que le estoy... No, colega. Le estoy pidiendo que guardemos silencio cuando alguien interviene. Algo que es básico a la hora de intervenir. Pero, colega, tranquilo, si no es contra usted. Ministro, por favor. No, lo que señalaba es que cuando uno ve incluso el año pasado, en que hubo un aumento importante del salario mínimo, y a pesar de que la economía estaba decreciendo trimestre a trimestre, porque tuvimos una recesión técnica el año pasado, el empleo lo logramos mantener. Y ahora, desde el último trimestre del año 2022, el empleo ha empezado a subir, ¿ya? Entonces, creo que también hay evidencia incluso del último plazo en Chile que apunta en la dirección de que estas son políticas que están bien pensadas y debieran tener el impacto que todos esperamos. Y lo último es que yo me junté, quiero aclarar, lo dijo la ministra, pero lo voy a enfatizar. Nosotros como ministerio nos juntamos con todos los gremios, incluso con gremios que recién se habían retirado de la mesa de reforma tributaria, que estaban, digamos, yo diría, en una postura muy hostil al diálogo. Nos juntamos con todos ellos y el único tema es que algunos firmaron y otros no, pero no ha habido en ningún caso una postura de no conversar de nuestro lado y tampoco de ellos, quiero dejarlo claro, o sea, había una muy buena conversación. Gracias, ministro. Diputado Sauerbaum.
No, presidente, mire, dos cosas antes de terminar. Primero, yo me alegro y que, independiente que nosotros no hayamos votado a favor de este acuerdo, que nos pareció insuficiente como la gran parte de las pymes, que haya un reconocimiento del gobierno de que había que tenderse con la pyme, porque en esta misma comisión la ministra, por su intermedio presidente, dijo que en algún momento que no había que preguntarle a los empleadores cuánto le pagábamos. Entonces, es valioso que el gobierno reconozca que este ajuste es excesivo y por lo tanto había que buscar una ayuda. Y segundo tema, yo creo que el ministro de Economía se tiene que poner de acuerdo con el ministro de Hacienda respecto a lo que dice, porque el ministro de Hacienda negó en reiteradas oportunidades públicamente que tuviéramos una recesión técnica, ministro. Entonces, a mí me llama la atención que usted lo diga, lo dijo aquí en la Comisión de Hacienda, entonces es importante que ustedes se pongan de acuerdo porque son datos importantes para los agentes económicos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sauerbaum, la ministra del Trabajo y el ministro de Economía. Sí, yo a nombre del Ejecutivo quiero agradecer el debate, creo que ha sido un debate interesante y una buena votación, y creo que da cuenta de que aun cuando tengamos diferencia, un sistema político que resuelve los problemas para la ciudadanía es un sistema político que fortalece la confianza en las instituciones. Así que quiero agradecer la votación, espero que las abstenciones que se manifestaron puedan convertirse en aprobaciones una vez que terminemos de despejar todas las dudas que los señores y señoras parlamentarios puedan tener, pero este tema es muy importante, digamos, y creo que es un buen avance hoy día tener esta votación para lograr, ojalá, pagar en tiempo y forma el reajuste al salario mínimo que corresponde a este fin de mes. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Ministro. Sí, muy breve. Lo que yo he señalado en esta comisión es exactamente lo que ha dicho el ministro de Hacienda en otras ocasiones. Lo que hemos señalado es que actualmente no existe una recesión. De hecho, lo que está sucediendo es que los últimos 2 trimestres hemos tenido crecimiento respecto al trimestre anterior. El trimestre del 2023, de acuerdo a datos del Banco Central, tuvimos un crecimiento desestacionalizado de 1%. ¿Ya? Lo que señalé, en cambio, es que hubo una recesión técnica durante el año 2022. Los 3 primeros trimestres, y eso va en línea con lo que ha dicho el gobierno públicamente, y es que el ajuste económico que tuvimos que hacer después de que la economía estuviera sobrecalentada a finales de 2021 es un ajuste que ocurrió durante el año 2022 y que ahora la economía va al alza. Muchas gracias, ministro, muchas gracias, ministra, muchas gracias, colegas diputados y diputadas, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.